Buenos días, amados hermanos. Qué hermoso momento de volver a estar juntos a través de este medio. Quiero darle gracias a Dios por su vida. Ya hemos esperado tanto tiempo para que volvamos a reunirnos, volver a estar en comunión, cantando, alabando juntos. Ya pronto llegará ese momento, así es que mientras pues vamos a continuar a través de este medio comunicándonos y encontrándonos con nuestro Dios. Vamos a comenzar haciendo una oración. Padre, quiero agradecerte, oh Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos que está en estos momentos atento a esta transmisión. Te pido por sus vidas, te pido que ellos estén en paz, que tengan tu bendición, que estén en todo momento, mi Dios, en comunión contigo. Guárdalos, protégelos y te pido, mi Dios, que tu presencia esté con ellos en todo momento. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la obra de Jesucristo es una obra maravillosa que trasciende todos los tiempos. Muchas personas creen que la obra de Jesucristo comenzó en el Nuevo Testamento, pero recordemos que Jesucristo es eterno, recordemos que Jesucristo es Dios, recordemos que la obra de Jesucristo pues es desde siempre. Ahora bien, ¿por qué muchas personas creen que la obra de Cristo fue a partir del Nuevo Testamento? Porque encontramos el nombre de Cristo o encontramos el nombre de Jesucristo, pero no vamos a encontrar el nombre de Cristo en el Antiguo Testamento, y es por ello que muchos han tenido la idea que Cristo comenzó su obra en el Nuevo Testamento. Pero esto no es así, amados hermanos. Cristo ha estado desde siempre, desde su comienzo de todas las cosas, desde la creación. Y yo quiero leer un pasaje que está en el libro de Hebreos, Hebreos 13:8. Es un pasaje que muchos inclusive no sabemos de memoria. Es un pasaje que nos ilustra justamente pues, la obra de Jesucristo a través de los tiempos. Dice este pasaje: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este pasaje ilustra precisamente la naturaleza de Cristo. Él es el mismo ayer, hablando del pasado, pero no de nuestro pasado. El pasado hablando desde el principio. Ayer, hoy, hablando de nuestro presente, y por los siglos hablando del futuro. Entonces, es el mismo, no ha cambiado. Dios no cambia, Dios no tiene sombra de variación. Él es inmutable, es un Dios que se mantiene firme en todo lo que Él ha dicho y nos ha dejado esperar de Él. Así es de que nosotros hemos creído en un Dios que mantiene firme su palabra desde el principio, desde que la dio, desde que creó el mundo, desde que hizo todas las cosas. Es la misma palabra que escucharon los profetas, que escucharon los apóstoles, la misma que escuchamos hoy en día. Es una palabra segura para usted y para mí. Así es que hacemos bien en creerla y en esperar el cumplimiento de esa palabra. Obviamente tenemos que obedecer todo lo que nos indica la palabra para que el cumplimiento de ella venga a nuestras vidas. Ahora bien, yo les decía que la obra de Cristo, hablando de Antiguo y Nuevo Testamento, pues la obra de Cristo se refleja desde el principio de la creación. Usted y yo, que hemos tenido la oportunidad de leer la Biblia, el Evangelio de Juan es un evangelio hermoso, pues que nos da información muy importante en los primeros versículos del capítulo 1. Usted se acordará de esos primeros versículos que dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Esto está en Juan 1, versículos del 1 al 3. Quiero leerlo para que usted también pueda tener las referencias. Dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire, note bien lo que dice el versículo 3, que todas las cosas por Él fueron hechas, hablando del Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, no hubo nada que no hiciera Cristo desde la creación. Entonces, la creación es una creación maravillosa de alguien que, pues en las Escrituras encontramos todo lo que hizo por nosotros.
Y lo vamos a ir viendo en unos pasajes más adelante, toda su obra maravillosa. Entonces Él comienza creando un mundo, creando un ambiente, creando las condiciones propias. Y eso es lo que hace Dios con todas las personas que le buscan. Les crea un ambiente, les crea el mundo donde deben de vivir, les crea las condiciones para que estén bien, para que estén tranquilos, porque Dios es un Dios creador. Y la obra de Cristo también la menciona este capítulo 1 en el versículo 10, complementando lo que leímos en los versículos anteriores, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Note bien esta parte: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Qué hermoso es saber que nosotros hemos creído en un Dios todopoderoso, un Dios que tiene toda la potestad, que tiene todo el poder, no solamente para crear, sino para transformar. Y eso es lo que Él va haciendo en nuestras vidas, todos los días, en cada instante, en cada momento. Es un Dios creador, es un Dios que, pues, tan simple que nosotros podemos entender que Él es el que nos da la creatividad también para que nosotros hagamos tantas cosas importantes que bendicen nuestras vidas. Él es el que nos da la creatividad para hacer muchas cosas a las que nos dedicamos, la sabiduría y la inteligencia para hacer lo que hacemos, porque Dios es un Dios creador. Ahora bien, nuestro Dios estuvo así desde el principio, desde la creación, y estuvo pues con sus hijos, con Adán, con Eva, estuvo con todas las generaciones que siguieron, y se fue manifestando a cada una de las personas que fueron haciendo su voluntad a través de los tiempos en el Antiguo Testamento. Y llama mi atención la manifestación que él hace, que hace nuestro Señor Jesucristo, cuando Abraham volvía de rescatar a su sobrino Lot. Su sobrino Lot había sido llevado por unos reyes, por otros pueblos, lo habían pues prácticamente secuestrado, y Abraham pues se organizó para ir a rescatar a su sobrino Lot. Y cuando él volvía de derrotar a esos reyes, le salieron algunas personas al encuentro para recibirlo. Y dentro de ellos aparece Melquisedec. Melquisedec, si usted tiene la oportunidad de leer el capítulo 14 de Génesis del 17 al 20, dice, por ejemplo, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, este Melquisedec, este personaje que encontramos aquí, bendice a Abraham y comparte a Abraham el pan y el vino. Estos son símbolos pues de lo que hoy compartimos usted y yo cuando celebramos la cena del Señor. Entonces Melquisedec compartió el pan y el vino con Abraham y le bendijo, y Abraham pues le dio los diezmos de todo el botín que él había obtenido. Entonces nosotros encontramos en este Melquisedec a Jesucristo presentado en ese momento como un sacerdote. Pero si usted es una persona que quiere buscar más información sobre Melquisedec, bueno, pues hay muchos pasajes que nos dan más información sobre Melquisedec, y de una manera más clara, más amplia, para abordar este tema de cómo Jesucristo o Cristo se presenta en el Antiguo Testamento como Melquisedec. También los salmos hablan del sacerdocio de Cristo, y dicen que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Entonces, Cristo toma la importancia de su sacerdocio eterno basado en Melquisedec, es decir, basado en sí mismo. En sí mismo, él no basa su sacerdocio ni en Leví, que eran más adelante los sacerdotes que se mencionan como los que se encargaban de ministrar. Él no levanta su sacerdocio en ningún ser humano, lo levanta a sí mismo, consigo mismo. Y para esto, bueno, pues el libro de Hebreos nos da un poco más de información para que usted que quiere saber un poco más de todo esto, bueno, pues son 8 versículos, pero 8 versículos que traen mucha información. Es el capítulo 7 de Hebreos, versículos del 1 al 8. Y quiero leerlo para que usted tenga el contexto de este evento tan maravilloso en el que Cristo se manifiesta a Abraham en la persona de Melquisedec. Dice desde el versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Note usted que Melquisedec significa rey de justicia, y también rey de Salem significa rey de paz. Entonces, Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. Y dice el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Note usted que dice hecho semejante al Hijo de Dios. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Dice el versículo 8, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, tenemos una clara evidencia que Melquisedec es Jesucristo, o Cristo, para que vayamos entrando en este tema. Qué interesante es saber que allí con Abraham hubo una revelación maravillosa del plan de Dios ya de Cristo a través de los tiempos, bendiciéndole, ayudándole, porque realmente fue Cristo quien le dio la victoria ante los reyes. La cantidad de hombres que llevaba Abraham, si usted tiene la oportunidad de leer ese capítulo 14, se va a dar cuenta que eran muy pocos para ganar una batalla. Entonces eran muy similares, muy cercanos al número como cuando Gedeón peleó una batalla con pocos hombres. Así es el Dios en el que nosotros hemos creído, un Dios que pelea las batallas con poco o con nada. A veces hay batallas que Dios las ha peleado sin que nosotros intervengamos. Y Dios estaba ayudando allá a Abraham. Y qué interesante todo esto, porque Cristo desde el Antiguo Testamento ha estado haciendo toda la obra maravillosa de salvación, de ayudar, de poner a salvo a su pueblo, de poderlo atender, de estar con ellos, de resolverles sus dudas, de bendecirlos. Y esto es algo maravilloso. Ahora, otro pasaje muy importante también que llama la atención es el trabajo que Dios hace con Moisés. Te recordará que llega un momento en que Moisés se acerca a una zarza en el capítulo 3 del libro de Éxodo, y él se acerca y Dios le habla desde esa zarza. Y Dios le dice, lo encomienda a rescatar al pueblo de Egipto. Y en el versículo 13, 14 y 15 hay una pregunta de Moisés a Dios. Dime cuál es tu nombre para que yo diga a los hijos de Israel quién me envía.
Y Dios le da una respuesta. Yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía. Entonces nosotros encontramos aquí otra clara evidencia del yo soy. Y si usted compara los evangelios, todas las veces el término en el que Jesucristo utiliza el yo soy, lo va a encontrar en infinidad de enseñanzas, como yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el alfa y el omega, y todo, yo soy el pan de vida, tantas veces que se menciona el yo soy. Inclusive, si usted ha tenido la oportunidad de leer los evangelios, encontrará un evento cuando van a aprender a Jesús, y él les pregunta ¿a quién buscáis? Y ellos dicen a Jesús, y él dice yo soy, y dice que ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces Jesucristo estaba presentándose como el yo soy con Moisés, dándole instrucciones para salvar a su pueblo, para ayudarlo, para rescatarlo y poder liberar a su pueblo, porque sabe que una de las cosas que hace Jesucristo es que nos libera de las cargas, nos libera de la opresión y nos hace estar en paz y nos hace estar tranquilos. Entonces, todo este proceso que siguió a los eventos que vivió Moisés en Egipto, todas las plagas y todo ello, culminaron con la salida, cuando Moisés cruza el Mar Rojo con todo Israel, y atrás de ellos pues venían los egipcios. Pero déjenme mostrarle quién fue con Moisés en esa nube, en esa columna de fuego, quién acompañaba a Moisés en la salida de Egipto al cruzar el Mar Rojo. El capítulo 14 de Éxodo, versículo 24, nos hace mención. Solo estoy leyendo un versículo, digo, todo esto es muy interesante que usted pueda leer un poco más de los versículos. Pero dice Éxodo 14, 24, aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Quiere decir que el Señor iba en la columna de fuego y en esa nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Dice así. Entonces el Señor iba con su pueblo en una columna de fuego y en una nube. Pero vamos a encontrar a través de las Escrituras cómo Cristo iba en esa columna de nube, en esa columna de fuego, en esa nube, y cómo Él estuvo cuidando, librando, ayudando a su pueblo a salir de toda la opresión. Y esto encontramos un texto que nos da un poco más de luz sobre lo que estamos leyendo. Lo encontramos en 1 Corintios 10, del 1 al 4. Voy a leerlo también para que podamos tener un poco más de comprensión de este pasaje. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, todos nuestros padres, está hablando el apóstol Pablo, hablando de toda esa generación que estuvo bajo la nube, es decir, protegidos por Cristo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, nosotros encontramos en este pasaje cómo Cristo estuvo alimentando a los israelitas, cuidándolos cuando salían de Egipto, bautizándolos desde que salían también de Egipto. Esta es una obra maravillosa de Cristo a través de los tiempos. Hay tantos pasajes, amados hermanos, que nos ayudarían a ilustrar toda la obra de Cristo a través del Antiguo Testamento, cómo Él estuvo atento a todas las necesidades de su pueblo, de su iglesia, y bueno, pues Él hace todo un trabajo maravilloso a través de los tiempos. Ahora, fíjense que hay un pasaje también en el que Cristo estuvo trabajando con todos los profetas, es decir, toda la palabra profética que nosotros tenemos fue dada por Cristo. Es esa palabra profética que en algún momento recibimos antes del Nuevo Testamento.
usted encontrará al grupo de profetas mayores, como se le llama a algunos de los libros, y a otros como profetas menores. Pero quiero decirles que en el libro de Primera de Pedro 1:10, usted encontrará pues toda una enseñanza con relación a esas profecías. Así es que, por favor, quiero que lea conmigo Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Quiere decir esto, amados hermanos, que esos profetas que hablaron de lo que vendría más adelante, es decir, de la redención a través de Cristo, recibieron la profecía a través de Cristo. Es decir, Cristo habló a los profetas y les dio la palabra profética que iba a tener su cumplimiento muchos años después. Pero dice que los profetas que, vuelvo a leerlo, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Estos profetas, amados hermanos, estuvieron entendiendo que la profecía venía de Cristo y que ellos querían saber cuándo este mismo Cristo vendría. Ellos estuvieron atentos a los tiempos, a las condiciones proféticas que se iban dando, porque ellos querían saber todo sobre esta obra tan importante. Y Cristo les estaba dando la profecía de sí mismo, de lo que él iba a sufrir, de lo que iba a padecer, de todo lo que él iba a estar viviendo y la razón por la cual lo estaba haciendo. Qué interesante, amados hermanos, cómo los profetas tuvieron esta bendición ya de conocer este evento tan maravilloso, pues que se llevó a cabo hace 2020 años cuando nuestro Salvador nació, y cómo después en su redención nosotros hemos alcanzado vida, hemos tenido la oportunidad de recibirlo, de conocerlo, y Él nos ha salvado y nos ha librado de la muerte eterna, porque ahora tenemos salvación a través de Cristo, ahora tenemos perdón de pecados, ahora tenemos paz. Pero esto me llama la atención, cómo los profetas tuvieron esto de antemano, antes que nosotros lo recibiéramos, porque nosotros hemos recibido ya esta palabra muchos años después de que aconteció, pero los profetas la recibieron antes de que aconteciera. Y uno de los profetas que llama mi atención es el profeta Isaías. El profeta Isaías narra 3 eventos importantes de Cristo, es decir, Cristo estuvo con el profeta Isaías hablándole de sí mismo, y 3 eventos importantes me llaman la atención que Cristo le dio al profeta Isaías. Uno, sobre su concepción. ¿Cómo sería su concepción? Y esto lo dice el capítulo 7 de Isaías, versículo 14, cuando dice que por tanto el Señor mismo dará señal, que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando menciona a la Virgen, habla de una mujer pura, una señorita. Es el término virgen en la Biblia, se utiliza para hablar de una señorita, una mujer que no ha conocido varón. Entonces, él habla de la concepción, que sería así la concepción de cuando él llegara al mundo como Salvador. Pero aparte, el profeta Isaías también recibió otra revelación del mismo Cristo en el capítulo 9, 9 versículo 6, cuando nosotros encontramos este hermoso pasaje sobre cuando Él nace. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto lo dice Isaías 9:6. Qué hermosos son estos 2 eventos que menciona Isaías, recibidos pues también por Cristo, porque habíamos leído en 1 Pedro 1:10 que
que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, ellos indagaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, si el profeta Isaías recibió también la tercera gran enseñanza sobre los sufrimientos de Cristo, entonces nosotros encontramos también en el capítulo 53 de Isaías, versículos del 3 al 7, la obra redentora, la culminación, amados hermanos, del ministerio de Jesús, de toda su obra en la tierra, la culminación de todo lo que Él estuvo enseñando antes de que Él llegara, antes de que se diera ese momento. Encontramos el momento precioso en el que Él llega a la cruz por amor a nosotros. Y quiero leerle estos versículos del 3 al 7 del capítulo 53 para que tengamos a detalle toda la información. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Encontramos a través de este profeta Isaías esta palabra tan interesante, tan importante, tan genuina, tan fiel, porque trajo un cumplimiento a nuestras vidas. La obra de Jesucristo en la cruz, trayendo perdón, trayendo salvación, trayendo sanidad. Es de aquí donde nosotros los creyentes encontramos una primer promesa, en una palabra profética de promesa, que culmina cuando Jesús llega a la cruz y se hace el cumplimiento de esta palabra. Y a partir de verdad de toda esa obra tan maravillosa, nosotros podemos llegar a Dios de una manera tan directa, tan rápida, tan personal con Dios, porque Cristo abrió un camino. Él rasgó el velo que separaba a la raza humana de la presencia de Dios de arriba hacia abajo. Y miren que Cristo, en toda su obra a través de los tiempos, ha estado ayudando. Recuerdo la historia de Ezequías, un rey que también estuvo siendo auxiliado por el profeta Isaías, porque el profeta Isaías estuvo atento a lo que estaba pasando con este rey Ezequías. Este rey Ezequías llevaba 3 años en el reino cuando un rey enemigo se llevó al grupo de sus hermanos, los de Israel, del reino de Israel. Ezequías era parte del reino de Judá. Y este rey de Asiria se llevó cautivas a 10 tribus, 10 de las 12 se los llevó a Asiria. Y después de algunos años vino al rey Ezequías para amenazarle, para sitiarle, para ahogarlo en todo, porque en ese tiempo los reyes que querían tomar una ciudad, las ciudades estaban amuralladas. Entonces lo que hacían era rodear la ciudad, era justamente lo que se llamaba sitiarla. No les permitían a ellos salir por alimentos, no les permitían el paso del agua, no les permitían absolutamente nada hasta que el pueblo tenía que salir por hambre. Eso es lo que hacían. Entonces Ezequías vivió este momento complicado en su vida, donde por mucho tiempo estuvo sin alimento, estuvieron padeciendo por todo lo más básico. Y aunado a esto, después de ello, Ezequías, enfermó. Pero Dios, hermanos, Cristo, que estaba dándole la palabra profética a Isaías, pues envió a Isaías para que le diera una palabra
de consuelo y de esperanza a Ezequías respecto de los enemigos que lo estaban atacando y que lo estaban presionando y que estaban creando opresión. Y les dio una palabra profética para que Ezequías estuviera tranquilo y le dijo que no se preocupara, que él se iba a encargar de todos sus enemigos. Y fue así, amados hermanos, fue así como Dios le dijo a Isaías. Esta palabra llegó a Ezequías y se cumplió, fue librado de todos sus enemigos. Amados hermanos, hoy en día nosotros estamos rodeados de muchos enemigos personales, que pueden ser el temor, que pueden ser la inseguridad, que puede ser la opresión por tantas cosas. Estamos rodeados también de enfermedades, estamos rodeados de zozobra, estamos rodeados de inquietud. Quizás algunas personas han pasado por la depresión, quizás algunos han estado en situaciones pues no muy agradables, estrechos en la parte económica, difícil la situación en casa y en muchas situaciones. Lo mismo que Ezequías recibió de Cristo a través de Isaías, usted y yo lo podemos recibir hoy en día. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle algo. Ahora ya no es necesario un profeta que esté en medio de Cristo y nosotros. Ahora Cristo nos ha dado la oportunidad de que nosotros tomemos como el lugar del profeta, y no solamente para nuestras vidas, sino también para interceder por otras personas. Ahora nosotros hemos tomado ese lugar y ahora nosotros podemos recibir la palabra profética de parte de Cristo, la palabra de aliento, podemos recibir directamente la palabra de sanidad, podemos recibir la palabra que traiga liberación a nuestras vidas de todo lo que en estos momentos esté preocupándonos, en todo lo que nos esté trayendo intranquilidad. Hermanos, tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios grande que se ha manifestado a través de los tiempos para traernos bien y darnos salvación. Ahora bien, recordando esa palabra que Dios le dio a Isaías sobre que Él llevó nuestros pecados sobre Él y por su llaga nosotros tuvimos sanidad y nos trajo paz. Sepa esto, amados hermanos, que Dios trajo esta paz. Y miren, quiero leer el versículo 5 de Isaías 53. Es un pasaje que habíamos leído hace un momento. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Otras versiones dice que por ese castigo nosotros obtuvimos paz. Y aparte dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Amados hermanos, yo creo que la obra de Jesucristo en nuestras vidas, esto es lo que trae: paz, tranquilidad, armonía, confianza, esperanza, fe, amor, una fe fuerte, una fe segura. Si lo vemos a través de los tiempos, ¿qué lo estuvo haciendo? ¿Qué le estuvo ayudando a su pueblo? Nosotros leímos un pasaje al principio en Hebreos que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿por qué no confiar en Él, amados hermanos? ¿Por qué no confiarle las situaciones que en estos momentos nos preocupan? Todo eso que pasa por nuestra mente, por nuestro corazón, que está quitando la paz, porque por la llaga nosotros hemos sido curados. Por todo lo que hizo Jesucristo hemos recibido paz. Yo creo, mis hermanos, que tenemos que creer en este sacrificio. Tenemos que creer que la salvación ya está con nosotros y es una salvación completa. Jesucristo no solamente ha venido a salvar nuestras vidas, nuestras almas, ha venido a librarnos de todos nuestros temores, ha venido a librarnos de todas nuestras angustias, ha venido a tomar todo, absolutamente todo lo que hay alrededor nuestro, lo que ha estado quitándonos en todo momento la tranquilidad. Yo creo, hermanos, que si nosotros tomamos la palabra de Dios, la creemos, la obedecemos, vamos a recibir
como respuesta de Dios una palabra cumplida en nuestra vida. Es un tiempo maravilloso en el que nosotros hemos estado pasando. Este tiempo en casa nos ha enseñado muchas cosas, hemos aprendido muchas, pero aprendamos más a confiar en el Señor, por favor. Aprendamos más a orar, aprendamos más a buscarle, aprendamos más a dedicarle más nuestro tiempo. Cierto que cuando todo esto pase, muchos vamos a regresar a nuestras actividades, pero por favor no regrese otra vez a una vida pasiva, hablando de la parte espiritual. No regrese a ser la misma persona, no regrese a hacer lo mismo, a cometer los mismos errores. Si usted quiere ser una persona diferente, tiene que comenzar a hacer cosas diferentes. Si usted quiere cambios en su vida, entonces tiene que comenzar a hacer cambios en su vida. Amados hermanos, yo les animo en esta mañana a que tengan plena confianza en Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él dijo escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras que en ese momento Jesús mencionaba, se referían al Antiguo Testamento, porque las del Nuevo Testamento todavía no estaban escritas. Entonces, todo lo que ha ocurrido a través de los tiempos y que están narrados en las Escrituras ha sido una obra de Cristo en nuestras vidas. Yo de verdad le invito a que confíe plenamente en Dios, a que abra por completo su corazón, a que su vida la rinda totalmente a Dios, y Él va a tomar todas sus cargas. No se preocupe, todas sus cargas, sean cual sean, usted debe de confiar plenamente en Dios, porque en Dios tenemos seguridad, en Dios tenemos la paz y en Dios tenemos salvación. Déjeme hacer una oración por usted, amado hermano. Quiero pedirle a Dios para que Dios traiga esta palabra a su vida como una palabra de esperanza. Y recuerde, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dígale a Dios, cierre sus ojos, dígale: Señor, yo creo que tu palabra es una palabra que reconforta mi vida. Es una palabra que trae sanidad a mi vida. Es una palabra que me quita las cargas y las opresiones que el enemigo ha querido poner sobre mi vida. Y así como tú libraste a Ezequías de sus enemigos, tú puedes librar mi vida de todas las opresiones aún del enemigo. Yo te pido, oh Dios, que traigas tu bendición sobre cada uno de mis hermanos. Y a los que han perdido algún ser querido en estos días, trae consuelo. Sana, a Dios, todo este dolor también. Quita de ellos todo eso, mi Dios, que los oprima. Quita temor, quita miedos. Y permite que tu palabra traiga paz a sus vidas, traiga consuelo y bendición. Yo bendigo a cada uno de tus hijos, maravilloso Dios, y te pido en todo momento que estés con ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos vamos a ver muy pronto. Dios les bendiga.